Asimismo, de pie, quiero dar lectura al texto bíblico que nos compete el día de hoy. Y quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, en el verso 37 al 39. Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Y dice así la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bendito sea el Señor para siempre. Mi tema en esta tarde: Cristo, la fuente inagotable. Pueden sentarse, mis amados. Cristo, la fuente inagotable. Yo quería, antes de comenzar mi enseñanza, hacer un poco el énfasis en la invitación a la actividad del día 23 del familiar de nuestro hermano Arturo Santamaría. Estuve leyendo un poco de su recorrido, de su ministerio, y yo creo que esta es una gran bendición que Dios nos va a permitir, de tener a este pastor, a este hermano, con toda su trayectoria, con toda su experiencia, trayéndonos una palabra. Y yo la estoy tomando como algo del Señor, como un punto para nosotros arrancar una nueva etapa de nuestra vida cristiana como iglesia desde este lugar. Y lo estoy viendo como que el Señor nos va a dar una palabra para nosotros poder entonces entender los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. Estamos viviendo tiempos finales donde ya la venida del Señor está bien cerca, y no podemos nosotros bajar la guardia, no podemos nosotros descuidarnos en lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Y quiero en esta tarde, basados en este pasaje, yo había anunciado el comienzo de una serie de estudios con relación al Espíritu Santo y su relación con el creyente. Y yo quiero darle a esta primera enseñanza, quiero darle entonces como un carácter introductorio para esa serie que ya comenzamos ahí en el miércoles pasado, en la casa donde nos estamos reuniendo. Lamentablemente habíamos 8 personas solamente. Y yo dije, no podemos desperdiciar una enseñanza cuando no está la gran mayoría de los hermanos de la congregación. Y por eso quiero entonces retomar esta serie y empezar entonces a darle la base a lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros a través de la palabra de Dios. Bien, vamos a avanzar en las láminas. ¿Qué deseamos nosotros cuando acudimos a Dios? Y quiero que vayamos entendiendo un poco el contexto del pasaje que acabamos de leer. Cuando digo Cristo, la fuente inagotable, es porque los que hemos conocido de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios, sabemos lo que estamos diciendo y lo que estamos hablando. ¿Cuántos han recibido beneficios de Dios en el trayecto de su vida? Todos hemos recibido de Dios. Después que nosotros hemos conocido de la gracia de Dios, pudimos interpretar
y entender de que Dios siempre nos ha guardado, de que Dios siempre ha preservado nuestras vidas. Pero aún así, en medio de todo lo que Dios haya hecho con nosotros, hay una necesidad todavía en nuestras vidas. Y cuando recurrimos a Dios en oración y en búsqueda, es porque queremos que Dios supla esa necesidad que hay en nosotros. ¿Qué deseamos cuando acudimos a Dios? Su presencia. Eso es lo primero que deseamos. El que se acerca a Dios lo hace con la necesidad que tiene de Dios. El poder venir a su presencia es el primer paso que nosotros damos. Es la necesidad más inmediata que tiene el ser humano de conocer a Dios. Por eso vemos al hombre buscando a Dios por medio de cualquier camino. Y vemos entonces las religiones cómo tratan de suplir una vía alterna para que el hombre llegue a Dios. Cuando la palabra nos es enfática y es clara de que hay un solo camino para nosotros poder alcanzar su presencia y alcanzar su gloria en nuestras vidas. Otra cosa que deseamos cuando acudimos a Dios, su bendición. No solamente entonces su presencia, sino también su bendición sobre nuestras vidas. La bendición de Dios. ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios en sus vidas? Aleluya. Y cuando decimos la bendición de Dios, no haga como esos que se les convierte el símbolo de dólares, porque a veces todo lo trasladamos a dólares. Y la bendición de Dios no radica en los dólares ni en las monedas de nuestros países. La bendición de Dios es mucho más que eso. La bendición de Dios viene del cielo, viene de lo alto, y Dios lo imparte al corazón que tiene hambre de Él, al corazón que tiene la necesidad de Dios. Otra cosa que anhelamos es su cuidado. 3 cosas y que las quiero destacar: su presencia, su bendición y su cuidado. Dios está al cuidado de sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Aún en medio de nuestras lágrimas, de nuestra incertidumbre, ahí está Dios. Dios mirando, Dios cuidando, Dios velando por sus hijos. Si Dios vela por su creación, si Dios vela por los pajaritos, por los pájaros, como dice la Biblia, ¿no tendrá Dios cuidado de cada uno de nosotros? ¿No creen ustedes que Dios entonces hace todo lo que está de su parte por bendecirnos, por cuidarnos, por protegernos, por darnos lo que nosotros necesitamos? Definitivamente sí. Aleluya. En el fondo queremos la intervención sobrenatural de Dios. ¿Para qué? Para sanidad donde había enfermedad. Y estas son cosas que estoy poniendo donde se enfoca la mayoría, donde nos enfocamos la mayoría de los seres humanos. Queremos la intervención sobrenatural de Dios para ser sanos, para tener salud. ¿Cuántos quieren tener salud? Todos necesitamos salud. Miren, más que dólares, pídale a Dios salud. Porque ¿de qué le vale tener muchos dólares y no tiene salud? Todo se le va por ahí, por el despeñadero. Hay gente que vive nada más para pagar los biles de salud. ¿Y de qué le sirve? Por eso entonces vamos a recurrir a Dios por esta gran necesidad que hay dentro de nosotros. La estabilidad económica donde antes había crisis. Fortaleza emocional en lugar de debilidad, y ver nuestras oraciones contestadas. ¿Cuántos tienen una lista de peticiones? Todos, ¿verdad? Tenemos un listado de peticiones y se las traemos al Señor. El Señor muchas de esas cosas las responde
inmediatamente o al momento o en un tiempo breve, pero hay cosas que pueden pasar mucho tiempo en esa lista y que todavía no reciben respuesta de Dios. Y Dios conoce, Dios está mirando la necesidad que hay en nuestros corazones. El río sobrenatural de Dios es poder sobrenatural en nosotros. Por eso me remito nuevamente al texto, cuando dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Ese río sobrenatural de Dios es parte de lo que el Señor le ha dado a la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando el hombre se acerca a Dios, cuando el hombre recibe el mensaje del evangelio, cuando la persona accede a la voluntad de Dios, se produce algo espiritual, algo que nuestros ojos físicos no lo ven, pero el Espíritu lo percibe. Y hay algo que nos dice: yo no soy la misma persona de antes. Algo ha ocurrido en mi vida. Y ese algo que ha ocurrido es precisamente la presencia de Dios, la activación de ese río de Dios dentro del corazón de sus hijos. ¿Cuántos tienen ese afluente prendido ahí? Aleluya. ¿Cuántos tienen ese afluente que está todavía brotando agua viva? Aleluya. Ese es el propósito, esa es la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Porque hay ríos en las épocas de sequías. Hay ríos, por muy caudalosos que sean, hay ríos que se secan. Y que por donde pasaba el río, ahora lo que quedan son pedregales, cactus, tunas y cosas así. Porque la sequía es un factor destructivo que trae entonces tristeza, sequía, trae desolación en medio de una situación. Por eso, cuando se habla de esta figura que el Señor pone, y por eso la lectura que tuvo el hermano Arturo, cuando habla de la experiencia de la mujer samaritana, de aquella mujer que se acercó al pozo en busca de agua, de esa agua física que siempre necesitamos, que por cierto aquí no tengo ahorita. Aleluya, me negaron el agua hoy. Pero de esa agua, y es un agua que fluye y que la necesitamos, la necesita el cuerpo. No hay nada más terrible que la sed. Mire, es preferible aguantar hambre, pero la sed, eso lleva a la gente a la locura cuando no hay agua. Y recuerdo una película que vi hace muchos años de unas personas que estaban en alta mar y zozobraron y cayeron a una isla, y dentro de esas personas había una mujer millonaria. Pero sus millones se convirtieron en nada allá en esa isla solitaria. Y había uno de los náufragos que tenía un poco de agua. Y aquella mujer empezó a ofrecerle: mire, te compro un poco de agua. Y empezó, gracias mi amor, y empezó a ofrecerle. La última oferta fueron como $20,000 el trago de agua. ¿Qué les parece? Aquella mujer estaba desesperada por el agua, porque es tremendo cuando hay esa sed, cuando el cuerpo tiene sed del agua física. Pero a veces no discernimos la sed espiritual. La sed espiritual es mucho más profunda.
La sed espiritual que hay en el hombre, que el hombre trata entonces de opacarla o de callarla o de saciarla a través de otras cosas que no es el agua de Dios, el agua que fluye de la experiencia que uno puede tener con el Señor. El río sobrenatural de Dios es poder sobrenatural en nosotros. ¿Cuántos tienen ese poder de Dios en su vida? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a veces eso está ahí como latente. Ahí está, tenemos el río, pero lo tenemos represado. Hay gente que no tiene un río, sino lo que tiene es una represa. ¿Aló? Lo que tiene es una represa. Y de la represa entonces se forma aquel acantilado, aquella cantidad de agua que está ahí, pero está represada. No fluye. Y mientras no fluya el río de Dios en nuestra vida, no vamos a alcanzar los objetivos que Dios tiene para nosotros. Vivimos entonces con el agua represada. Todo esto es mío, las bendiciones son para mí, y nuestra vista es corta. No hay fluidez, no hay el alcance, no hay el propósito de un río. Un río bendice desde la cabecera de donde nace hasta la desembocadura del río. Todos los que se acerquen en el trayecto de aquel río van a recibir la bendición y el beneficio de aquella agua que fluye. Pero en una represa ya metido en lo alto de la montaña, ¿quién llega hasta allá? Las mulas nada más. Y nosotros no somos mulas. Aleluya. Y Dios quiere que nosotros podamos entonces afinar nuestros oídos y nuestra visión espiritual para entender este principio. Este es uno de los principios más poderosos de la Biblia. Si alguno tiene sed, ¿qué dice el Señor? Venga a mí y beba. Déjeme beber. Pero este no es el resultado. Esta agua la bebemos, pero de esa agua tendremos otra vez sed. Pero del agua que fluye dentro de nosotros, ahí se va a experimentar una dimensión de nuestra vida espiritual que nadie puede explicar y que fluye dentro de nosotros. Dios sembró hace casi 40 años en mi corazón esa fuente que está ahí brotando. Eso es como un manantial que no cesa de fluir, que no para, que no se detiene y que está siempre fluyendo. Que a veces el manantial se pone así como flojito y como que no sale mucha agua. A veces en los tiempos difíciles, en los tiempos de sequía, que usted ve que usted tiene sed y usted se acerca a un manantial y lo que sale tal vez es un chorrito y uno quisiera que saliera más. A veces nuestra vida está así, brotando, pero un breve chorrito espiritual. El propósito de Dios es que nosotros podamos entonces meternos, sumergirnos en esa verdad de Dios que Dios puso en cada uno de nosotros. A veces es difícil explicar estos principios espirituales. ¿Saben por qué? Porque son principios que no vienen de aquí, de la tierra, ni de los hombres. Son principios que vienen del cielo, que vienen de Dios, que Dios pone, que Dios sella el corazón de su Hijo, que Dios aparta, que Dios llena, que Dios satura, que Dios muestra, que Dios indica la senda, el camino. Todo eso viene de Dios. Y por eso, ¿qué tenemos que hacer la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? Aprender a discernir lo que es de Dios, la voz de Dios, el cauce de Dios, el proyecto de Dios para nuestra vida. Eso es lo que nosotros necesitamos ahora aprender. Aleluya. Todos los recursos espirituales del cielo fluyen en la corriente de ese río. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios?
Aleluya, alabe a Dios, dele un aplauso al Señor. ¿Y sabe por qué? Yo no me jacto de decir esto, sino simplemente estoy diciendo una gran verdad. Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios creó, lo hizo para nosotros. Aleluya. Aleluya, aunque no entendamos por qué Dios hizo millones de galaxias que ni siquiera sabemos que existen, ni siquiera las vemos. Pero eso Él lo hizo para nosotros. Para que no tengamos duda del Dios que nos ama, del Dios que fue capaz de darnos la vida, del Dios que fue capaz de tomar forma humana para sacarnos del fango y para ponernos en altura, para que nosotros entendiéramos de que todo esto que Dios hizo, lo hizo por amor a nosotros, como decía el canto. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Dios no se quedó conforme solamente con haber hecho la obra en la cruz del Calvario. Él no se quedó conforme con lo que Él hizo, sino que aún más de eso, el Señor entonces puso ese fluir dentro de nosotros cuando nos ofreció su presencia en nuestras vidas. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya. Pero ya Jesús fue glorificado. Ya Jesús partió, ya Jesús se fue, ya Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Ya el Señor derramó su presencia allá en Pentecostés, en el libro de Hechos, y a través de la historia de la iglesia es lo que ha conducido la iglesia hasta el día de hoy. Aleluya. Y es lo que ha llevado a los creyentes a tener una verdadera relación con Él. ¿Cuántos tienen esa relación con el Señor? La gloria no es suya, la gloria es de Dios. Alabe a Dios, porque la gloria es del Señor. No es porque usted sea más espiritual que otro, es por la gracia y la misericordia de Dios. Los recursos son de Dios. El hecho de yo querer buscar a Dios, de congregarme, de leer la palabra y de orar, eso es un recurso que Dios nos da. Dios lo pone ahí en la fuente, y la fuente entonces fluye, brota, y tenemos la necesidad. Pero claro, tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que vencer. ¿Sabe cuál es? No le eche la culpa al diablo todavía. El primer enemigo es su carne, nosotros mismos, la que no quiere, la que tiene flojera, la que dice no, hoy no, mañana, otro día. Y vamos entonces ahí alimentando la carne. Y el enemigo dice, sí, así es, sí, quédate, tranquilo, no problem. ¿Por qué? Porque esa es la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Sí, porque a veces todo se lo achacamos al diablo. Me quedé viendo televisión porque el diablo fue el que me ganó la batalla. Sí, al final él es el que sale ganador de eso. Pero es una cuestión de nosotros poder entender y mirar la fuente que el Señor ha puesto ahí. Esa fuente que no se detiene, esa fuente que brota, esa fuente que nos redarguye y que nos hace sentir mal cuando defraudamos a Dios, cuando le fallamos al Señor, cuando entristecemos la presencia de Dios por nuestras malas actuaciones, por nuestras carnalidades. Aleluya. Y dice Juan 14, 15, 17: si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Mire qué bonito nombre le da aquí Dios al Espíritu Santo. El Espíritu
espíritu de verdad. Eso significa de que hay espíritus que no son de verdad, son espíritus de engaño, espíritus mentirosos. Parecen de verdad, pero no son. Son clones, son cosas cloneadas, cosas que parece legítimo, pero no lo es. Espíritu de verdad. Y dice, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu, verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Y esa es una promesa que el Señor ha cumplido hasta hoy con la iglesia y con los creyentes, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando habla en vosotros, es que está dentro de nosotros, es que mora dentro de nosotros. Ahí está la fuente de bendición, ahí está el caudal que Dios le regaló a la iglesia. Y por eso la iglesia existe todavía, y por eso la iglesia ha pasado a través de los siglos por mil y situaciones de persecución, y se ha levantado el diablo para tratar de destruir la iglesia, pero no ha podido ni podrá, porque la fuente de Dios está dentro de la iglesia, está dentro de nosotros. Aleluya. Y eso, mire, eso no tiene precio. Eso no lo da la religión, eso no lo da la filosofía, eso no lo da la prosperidad económica que el mundo pueda darnos. Eso no lo puede dar ni ningún título universitario. Eso no se compra en este mundo. Eso solamente lo da Dios en el corazón de aquellos que disponen su vida para el Señor. Y cuando uno ha alcanzado esto, cuando uno ha tenido esta experiencia con el Señor, ya uno puede descansar en Dios, sabiendo de que estamos parados sobre la roca firme, sobre estas verdades, sobre estas confesiones y estas declaraciones que salen de la misma boca del Señor. Cambia la lámina, Vicky, please. Todo lo necesario para calmar nuestra sed está ahí. Hay sanidad. ¿Cuántos lo creen? Oramos por sanidad hace ratico. Oramos por sanidad. Hay liberación. ¿Cuántos lo creen? En Cristo somos más que libres, dice la palabra. Hay alivio, hay tranquilidad, hay paz. En el Señor logramos todo esto. Hay gozo, hay seguridad, milagros, restauración. Todo esto está metido dentro de ese paquete que Dios sembró en nuestros corazones. Todo eso está incluido en la bendición del fluir de Dios en nuestras vidas. Pasa la lámina, por favor. Piense en esas áreas de su vida que todavía se resisten a la voluntad de Dios, que todavía las hay. Hay áreas de nuestra vida que aún nosotros, conociendo la palabra, conociendo sus promesas, conociendo las afirmaciones del Señor sobre la iglesia, sobre los creyentes, aún nos resistimos a la voluntad de Dios. Nos resistimos a rendirnos delante del Señor. Otros necesitan áreas que necesitan ser tratadas urgentemente y que nosotros la vamos postergando. Cuando era diciembre decíamos no, para enero. Ya pasó enero, ya estamos en febrero. Bueno, ya para el segundo trimestre, Señor. Porque ya estamos avanzados en el primer trimestre del 2014. Y empezamos a correr la arruga. Empezamos entonces a postergar las cosas delante del Señor cuando tenemos áreas urgentes para ser tratadas por el Señor. Yo no puedo seguir coqueteando con el pecado. Yo no puedo seguir coqueteando con un mal genio. Yo no puedo seguir coqueteando
con la altanería o la grosería en mi manera de ser y de comportarme en la casa con mi familia. No puedo. Hay áreas donde yo necesito revisarlas y traérselas al Señor llorando, si es preciso, para que Dios cambie esas áreas de nuestra vida. Si tenemos una atadura, una adicción o una situación que no nos deja, que no sabemos cómo zafarnos, tráigasela al Señor. Hay una fuente que está dentro de usted, que está represada y que usted no la deja fluir. Y por eso entonces su vida no es transformada. Su vida no puede ser cambiada mientras eso esté represado ahí dentro de usted. Cuando usted entienda y le dé esa libertad a la fuente de Dios que está dentro de usted, usted va a empezar a recibir el beneficio de la liberación, de la sanidad, de las cadenas rotas y de tantas áreas de su vida que tienen que ser transformadas. Piense en esas áreas de su vida donde hay sequía espiritual, áreas que están resecas, que en otros tiempos fluyó el agua y que todo era verdor y todo era hermoso y habían flores alrededor de nuestra vida, y tenemos recuerdos hermosos de nuestros primeros pasos o nuestros comienzos en la vida del Señor. Por eso el Señor habla en una de las iglesias del Apocalipsis, le habla cuando hay la pérdida del primer amor, porque has perdido tu primer amor. Se acabó aquel verdor, aquella frescura espiritual de ese manantial que fluía, y ahora hay sequía. Y donde hay sequía, hay calamidad. Donde hay sequía, no hay florecimiento, hay tristeza, hay llanto. No hay un frescor de la vida espiritual. Posiblemente haya costumbre. Y de eso hemos hablado bastante. Nos acostumbramos a ser cristianos. Tenemos tanto tiempo como cristianos que ya entonces nos acostumbramos. Pero la vida espiritual no es costumbre. La verdadera vida en Cristo Jesús es una vida renovada, es un fluir de Dios día a día, donde el Espíritu Santo redarguye, donde el Espíritu Santo refresca nuestra comunión, nuestra intimidad con Él. Y si hay algo que nosotros necesitamos, es precisamente eso. No vaya a ser entonces que estemos siempre tropezando con la misma piedra, pidiéndole al Señor: Señor, rompe con esta situación que está dentro de mí. Y vuelve usted otra vez y vuelve a tropezar con la misma piedra. Y pareciera entonces que es una atadura que usted no sabe cómo zafarse de ella. ¿Dónde se encuentra esa fuente? Dice Juan 7:39 en su primera parte: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El río está dentro de nosotros. Eclesiastés 3:11, y este versículo siempre me ha cautivado, siempre me ha fascinado este versículo de la palabra del Señor, cuando dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entre en el fluir de Dios, entre en ese fluir de Dios. Esa eternidad está dentro de usted. Dios la puso. Y ese espacio donde Dios puso su gracia, su espíritu dentro de usted, le pertenece al Señor. Ese no es suyo. Ese no es suyo. O sea, eso significa de que usted no puede hacer con su vida lo que a usted se le antoje, o lo que usted quiera, o lo que usted decida. Nuestra vida ha sido
marcada por el Señor. Nuestra vida ha sido apartada por el Señor. Y ahora entendemos de que eso le pertenece a Dios. Él puso esa eternidad dentro de nosotros para Él asegurarse de nuestra vida, de nuestra voluntad y de nuestra decisión. Ese es el propósito del Señor. La clave para activar el fluir del río sobrenatural del Espíritu Santo es mirar dentro de nosotros, porque es ahí donde Él vive. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Ahí es donde mora el Señor. Mire qué linda, qué lindo principio le trajo Dios a la iglesia. De que ya entonces nosotros somos la morada de Dios. Por eso, cuando se habla de la iglesia, no, voy a la iglesia, lamentablemente en el mundo occidental tenemos esa mala costumbre. Voy a la iglesia. No, la iglesia va al lugar donde se congrega. Aquí va la iglesia. ¿A dónde va? Al edificio donde me congrego. Porque la iglesia es usted y soy yo. La iglesia es todo aquel que es redimido por la sangre de Cristo. Esa es la iglesia, la verdadera iglesia del Señor. Aleluya. Si no aprendemos a depender de ese fluir, viviremos de lucha en lucha toda nuestra vida. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué puedo yo aprender de un texto como esto? El que me ama, mi palabra guardará. El que no guarda su palabra, simplemente no le ama. No le ama de verdad. Le ama tal vez de labios, de la boca para afuera, pero no le está amando de verdad, verdad. Porque amar a Dios significa entonces guardar su palabra, guardar sus principios, ser recipientes de la gloria de Dios donde quiera que el Señor nos lleve. Dar el testimonio delante del mundo de que somos hijos de Dios, de que el Señor vive y mora dentro de nosotros. ¿Será algo exclusivo para algunos esta experiencia? Hechos 2:38-39. Quise traer bastante Biblia para darle base a este principio tan importante que la iglesia necesita aprender y refrescar. Hechos 2:38-39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Porque ahí se refleja esa promesa que Dios en su tiempo entonces cumplió y que hoy día es una realidad en el corazón de sus hijos. Cristianos derrotados. Y surge la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué entonces hay creyentes que si han sido realmente creyentes, sellados por el Señor, llenos de la promesa de Dios, donde ahora Cristo mora dentro del corazón a través del Espíritu Santo, por qué hay cristianos en derrota? ¿Acaso se secó la fuente? ¿Acaso hay un problema entonces que no estoy haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Algunos simplemente tiran la toalla cuando están bajo la presión del fracaso, cuando viene la duda, el desánimo o el pecado. Y ahí está el gran conflicto cósmico, como dijo un predicador, del creyente. Porque hay cosas que no sabemos por qué las hacemos. Si decimos que amamos a Dios, pero seguimos entonces
dándole cabida al enemigo en nuestra vida. Así como obra el diablo y así como derrota, y así es como derrota fácilmente a muchos creyentes. Porque ese es el trabajo del enemigo: sembrar en nosotros todo aquello que nos separa y nos aparta del propósito de Dios. Muchos comienzan bien, se llenan de la unción de Dios. Cuando se convierten, miren, no hay quien los aguante. Esos brincan y esos, bueno, a veces hasta se montan en los abanicos, en los ventiladores a dar vuelta del gozo que tienen por dentro. Gozosos que pareciera que flotaran de la experiencia que han tenido. Y yo no pongo en duda eso, porque yo en lo personal, yo también lo experimenté y también lo viví. Sienten que están listos para sacudir al mundo y para pisotear al diablo. Cuando la palabra de Dios se revela al corazón del hombre y entendemos que esta es la única verdad de Dios revelada al corazón, entonces queremos decirle a todo el mundo lo que nos ha pasado. ¿Cuántos vivieron esa experiencia en sus comienzos con Cristo? Queremos comunicárselos a todos lo que nos pasó, y pensamos de que todos lo van a recibir así como usted lo recibió, porque a mí también me pasó eso, porque está clarito. Está claro, no hay dudas de que el Señor vino para morir por nosotros. Sienten la presencia de Dios en sus vidas de una forma real. Se manifiestan cosas espirituales que ahora empiezan entonces a tomar forma dentro del nuevo creyente. Sienten el respaldo de Dios y su dirección en sus decisiones. Y ven cómo Dios entonces empieza a guiar sus vidas. Y sienten entonces aquel gozo y aquella bendición. Pero algo ocurre. ¿Aló? Algo ocurre. Y de esto es una realidad que no podemos tapar. Algo ocurre que trata entonces de opacar lo que nos ha venido, lo que nos ha pasado. Se desata la oposición a nuestra nueva forma de vida. El enemigo de nuestra alma arremete con toda su artillería para secar la fuente que está dentro de nosotros. Y de alguna manera se interrumpe entonces el fluir de ese río que Dios puso dentro de nuestro corazón. El río está. Ahí está el río, ahí está la fuente, pero algo está deteniendo de que esa agua fluya. Y pareciera que se nos agotaran entonces todas las reservas. Y ahí es cuando viene entonces el desaliento, el desánimo, la tristeza. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Señor, reprenda al diablo. Amén. Porque el enemigo está al acecho, está buscando cualquier descuido de sus hijos para entonces él sacarle ventaja y sacarle provecho. Y sacarnos a nosotros del propósito para lo cual Dios nos ha llamado. Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne. Este es un texto que el pueblo cristiano por lo general se lo conocen de memoria. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo peor es que buscan respuesta en cualquier otro lado en vez de depender de la unción que hay dentro de ellos. Y ahí nos vamos a ese punto que tiene que ser de reflexión para nosotros, la iglesia, que nosotros tenemos la respuesta a todos nuestros problemas, y la respuesta está dentro de nosotros mismos, porque ahí mora el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a toda la verdad, a la única verdad
de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, bendito el Señor para siempre. Ya estamos terminando, no se me duerma. Aleluya, porque eso es lo que quiere el enemigo, que se duerma. Espabilese, cachetéese, pero no se duerma. Porque estamos en un tiempo donde necesitamos estar alertas, atentos a la palabra de Dios, a la voz de Dios. El Espíritu Santo tiene un río poderoso a nuestro alcance. El Espíritu de Dios fue manifestado a nuestras vidas con un propósito. Y el propósito de Dios, Dios lo va a llevar a cabo en la vida de los creyentes. Amén. Bendito el Señor. El diablo quiere verte siempre aislado, para que te olvides que hay un río sobrenatural dentro de ti. Y esa es la obra del enemigo. Estoy triste, ya no tengo méritos, ya no tengo ánimos, yo como que no sirvo para esto, y empieza el diablo a meterte mentiras. Y de repente sientes la necesidad o el deseo de retroceder y de retomar las cosas de las cuales el Señor te sacó. Y esa es una mentira del diablo, porque el Dios te puso a ti para bendición. Amén. Para recibir bendiciones de Dios. Y Él se lo aseguró poniendo su espíritu dentro del creyente, dentro de nosotros. Ahí es donde está la seguridad de la obra de Dios en el corazón de sus hijos. Y Él va a hacer cualquier cosa para que ese propósito y ese plan de Dios se cumpla. No importa que tengamos que tocar suelo, no importa que nos tenga que venir cualquier situación, de la que sea, con tal de que nosotros volvamos otra vez a levantar nuestra cabeza, nuestra mirada, y volver a activar el río de Dios que Él puso dentro del corazón de sus hijos. Bendito sea el Señor para siempre. Muchos creyentes no están convencidos que tienen ese poder, y esa es parte de la obra del enemigo. Dicen, no, yo como que yo no he creído en el Señor. ¿Será que yo no soy salvo? ¿Será que el Señor ha hecho cosas en otros que no las ha hecho en mí? Y empezamos a cuestionar la labor de Dios, la obra de Dios en nuestros corazones. Y eso es una mentira del enemigo para nuestras vidas. Aleluya. Los ríos también suelen secarse. Ya estamos terminando. Muchos de nosotros comenzamos bien, pero luego nos alejamos de Dios antes de profundizar en la fe. Es fácil alejarse de Dios. ¿Está usted leyendo su Biblia? ¿Está usted teniendo ese mismo fervor, ese mismo anhelo, ese mismo deseo que tuvo en otro tiempo, cuando usted se comía la Biblia? Cuando usted no quería parar de leer, de estudiar, de recibir la palabra del Señor. ¿Ha dejado usted de tener comunión con el Señor a través de la oración? Alejarse de Dios no requiere ningún esfuerzo. Por el contrario, mantenerse en el buen camino exige mucha energía. Y esto es una gran verdad. Las cosas no caen así fácilmente. Es como el que quiere un trabajo, pero se sienta en el balcón de su casa a esperar que le caiga del cielo el trabajo. Lo que le puede caer es un rayo, si hay tiempo malo, o un aguacero encima. Eso significa de que hay un esfuerzo en el corazón de un creyente en procurar la bendición de Dios. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos permite someternos a Él para poder entonces hacer la voluntad de Él en nuestras vidas. Aleluya. Si las cosas han empeorado, quizás ha dejado de asistir a la iglesia, diezmar. El mundo espiritual ya no le parece tan real como antes. Ya le perdió entonces el atractivo a las cosas de Dios. Ya no siente lo mismo que usted sentía en otro tiempo, que lo motivaba a usted entonces salir a evangelizar, llamar a sus amistades y compartirle la bendición de Dios. Ya usted no tiene la música en su carro, la música cristiana que usted escuchaba.
ahora está escuchando los últimos éxitos de los artistas del mundo. Y usted empieza entonces a suplantar cosas y le empieza a dar cabidas al enemigo en su vida. No siente la presencia de Dios como la experimentó alguna vez. Quizás sienta que de alguna manera la fe ya no es importante para usted. Y por eso muchos se apartan, o muchos se enfrían, como se dice por ahí. Y muchos se distancian de la iglesia. Que los hermanos lo llaman y siempre tienen una excusa. Siempre tienen un cuento chino. Y con eso se cubren con el cuento chino. Porque para inventar estamos hechos. ¿Por qué? Porque hemos perdido algo. Ya no es atractivo. Ese deseo que teníamos de estar todos los días en la iglesia. Yo recuerdo cuando yo comencé en los caminos del Señor. No solamente lo deseaba, sino que lo hacíamos. Todos los días estábamos en la iglesia o en algo alusivo a la iglesia. Si no estábamos en la iglesia, en oración, estábamos, lo más seguro que estábamos en una vigilia. O si no estábamos en la vigilia, estábamos repartiendo tratados. Y si no estábamos en tratados, estábamos con un grupo de muchachos en una fogata. Pero algo estábamos haciendo nosotros buscando la presencia del Señor. O estábamos en una campaña, o estábamos porque había hambre y sed de Dios en nuestros corazones. Pero ya hay un punto, hay una línea, en esa línea hay un punto de quiebre, donde entonces viene ya la costumbre, donde ya no siento el atractivo, ya tengo también otras prioridades y déjame poner entonces las cosas en su lugar, las cosas del Señor para el domingo, de vez en cuando, bueno, en la semana, bueno, una vez al mes que vaya no hay problema. Así tenemos creyentes que vienen una vez al mes. ¿Aló? Yo no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Porque hay situaciones que son tristes. Cuando estamos jugando, pareciera que estuviéramos jugando al evangelio. Y que hemos perdido entonces la motivación que nos trajo a nosotros a los pies de Cristo, a caer rendidos delante del Señor. Descuidar la vida espiritual es una de las causas principales para que el río de Dios se seque. Es una de las cosas que nos trae entonces a nosotros tristeza y nos hace perder la bendición y nos lleva entonces a esa ruina espiritual de sequía, donde ya no fluye nada, donde ya no hay motivación y donde empezamos entonces a mirar otra vez hacia atrás, así como la mujer de Lot, que ella corrió porque Lot le dijo que corriera, pero ella no quería correr. El corazón de ella estaba allá atrás en Sodoma y en Gomorra. Allá estaba su corazón, aunque estaba corriendo como estaban corriendo los demás, los obedientes, pero su corazón estaba pegado allá. ¿Por qué? Porque había un río que se había secado ya. Si es que algún día lo hubo, ese río se secó. Y el Señor nos pide en esta tarde para que nosotros volvamos otra vez al fluir de Dios en nuestra vida, a través de ese Espíritu Santo que le fue dado al creyente. Vamos a estar de pie en esta tarde y vamos a orar en esta tarde. Yo no conozco si usted tiene un río, un caudal, un afluente, un riachuelo o un chorrito, o yo no sé si está ya roto la fuente y no hay nada. Dios lo sabe y usted también lo conoce y usted también sabe. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Usted sabe lo que el Espíritu Santo le está diciendo, porque también me lo dice a mí. Me lo dice a mí y me encara ante una realidad, porque el hombre tendrá que darle cuenta a Dios. Por eso dice la palabra de que toda rodilla se doblará delante del Creador. Y nosotros no podremos ocultar, no podremos llegarle al Señor con una historia
o echándole la culpa al otro, que sea esto o aquello, porque no seremos inexcusables delante del Señor, dice la palabra de Dios, por cuanto Dios nos ha dado todos los recursos, y más a los que han conocido y han tenido una experiencia con el Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice el libro de Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros después de lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús? Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar. Y mientras oramos, el altar está abierto para el que quiera venir y arrodillarse aquí y pedirle al Señor que lo ayude, para que ese fluir de Dios vuelva otra vez a salir, a brotar, y que el río de Dios se desborde en nuestra vida y que nos lleve al propósito para lo cual Dios vino a nuestra vida. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña, por esas promesas tan maravillosas, Señor, que hay en ellas, para nosotros entender y saber, Señor, de que hemos sido comprados a gran precio, a precio de sangre, Señor, y que todo lo que tú has establecido, Señor, para que el creyente tenga una verdadera comunión contigo, tú la has asegurado a través de tu Espíritu Santo, llenando el corazón de tus hijos. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por la obra maravillosa que tú comenzaste en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que ese fluir de tu Espíritu Santo brote de nuevo. Que nuestro espíritu, Señor, ese espíritu que está dentro de nosotros, ahora pueda manifestarse en una nueva vida, en una nueva actitud, en una nueva consagración, en una nueva santidad, en una nueva visión, Señor, hacia lo que tú has destinado para nosotros. Oh Señor, gracias te damos. El altar está abierto para el que quiera venir. El altar está abierto en esta tarde para que oremos aquí en bendición. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día de ponernos a cuentas delante del Señor. No dejes para mañana lo que tú puedes decidir hoy delante de Dios. Aleluya. El Señor es bueno. ¿Cuánto lo creen? Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es maravilloso. Y en esta tarde el Señor nos invita para que nosotros reflexionemos en esta palabra que ha sido predicada y ha sido enseñada. Deja la tibieza espiritual. Deja la superficialidad de la vida cristiana. Déjala a un lado. Esa te va a llevar al infierno. Esa no te va a llevar a Dios. Esa no te va a conducir por buen camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, dice la Biblia. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, porque hemos cumplido enseñando tu palabra. Te pedimos, Señor, que esa palabra que no regresa a ti vacía, haga lo que tenga que hacer en cada uno de los corazones aquí presentes, Señor. Y que nos ayudes a discernir, a enderezar nuestros pasos, nuestras veredas, y que empecemos a caminar en la obediencia y en la santidad de la cual tú demandas de tus hijos. Gracias te damos en esta hora. Danos tu bendición, Señor, cuando podemos terminar este servicio, dándote a ti la gloria, dándote a ti el lugar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Así estamos despedidos. Y recuerden,